Los primeros nucleótidos que se producen son los ribonucleótidos. A partir de los ribonucleótidos se sintetizan los desoxirribonucleótidos en una reacción catalizada por una enzima que es la ribonucleótido reductasa. El sustrato de la enzima son ribonucleótidos difosfato y produce desoxirribonucleótidos difosfato. Cuando se producen nucleótidos de adenina, guanina y citosina, por fosforilación se producen los nucleótidos trifosfato de estos. Eh, una vez se producen los desoxinucleótidos de citosina y uracilo, el nucleótido difosfato de citosina se puede convertir en desoxi nucleótido monofosfato y el desoxinucleótido monofosfato de citosina se puede convertir en desoxinucleótido de uracilo. Lo mismo, a partir del desoxi-UDP se puede producir el desoxi-UTP y a partir del desoxi-UTP se produce el desoxi-UMP. Una vez se produce el desoxi-UMP, a partir de desoxi-UMP se termina produciendo el desoxinucleótido trifosfato de timina. Estos desoxirribonucleótidos trifosfato básicamente se sintetizan para sintetizar DNA. En esta parte nos están mostrando una de las tres clases de ribonucleótidos reductasas, que es la clase 1, que está formado por dos monómeros alfa 2 unidos con dos monómeros beta 2. Los dos monómeros alfa 2 son la parte de mayor tamaño de la ribonucleótido reductasa y se llaman la proteína R1, y los dos monómeros beta 2 son la parte pequeña de la ribonucleótido reductasa y se llaman la proteína R2. En la proteína R1 se encuentran dos sitios de regulación, que son los sitios de actividad, donde se activa o se inhibe la enzima, y los sitios de especificidad, es decir, cuál de estos cuatro nucleótidos o ribonucleótidos se une al sitio catalítico para convertirse en su correspondiente desoxirribonucleótido. Y aquí estaría el sitio catalítico. En la proteína R2, o es decir, en las unidades beta 2, entonces encontramos dos hierros que interactúan y mantienen a la tirosina 122 en forma de radical, que es esencial para la catálisis de los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos. Nos dicen en el texto que la distancia entre el radical de tirosina y el sitio catalítico es una distancia de 35 Armstrong. Por eso la transformación de este radical de tirosina en un radical de cisteína es un ejemplo de transferencia de electrones en largas distancias, que es un ejemplo de catálisis de la ribonucleótido reductasa, aunque también de otras enzimas que nos mencionan en el libro. Eh, el mecanismo de reacción básicamente es el siguiente. Entonces, tenemos el radical tirosina, la tirosina 122, que se encuentra en la proteína R2. Este radical de tirosina, ya habíamos dicho, está estabilizado por dos hierros. Eh, el radical de tirosina, por movimiento de electrones a larga distancia, nos convierte a la cisteína 439 en un til radical. Entonces la cisteína se vuelve un radical. Posteriormente este radical de cisteína nos sustrae un protón del carbono 3' y nos convierte el carbono 3' en un radical. La tirosina, que era un radical, se reduce y queda en forma de OH. Es decir, desaparece el radical de tirosina. Posteriormente, ¿qué sigue? Entonces nos dicen la el glutamato 441, dicen aquí en la gráfica, en el texto dicen el glutamato 448, realmente es el glutamato 441. Nos dice, nos sustrae un protón del carbono
del carbono 3', que está en forma de radical porque había sido convertido en radical por el radical de tirosina cuando le sustrajo el protón. Posteriormente, ¿qué sigue? Entonces nos dicen se pierde el OH en forma de agua, entonces se pierde este OH, se pierde este hidrógeno de la cisteína 225 y sale en forma de agua. Entonces eso hace que se traslade el radical del carbono 3' al carbono 2' y hace que se produzca un radical disulfuro con las dos cisteínas. Posteriormente, ¿qué sigue? Entonces dice se reduce el oxígeno que estaba unido al carbono 3', entonces se convierte en OH, y el carbono 3' se convierte en radical. Y las dos cisteínas quedan unidas a través de un enlace disulfuro. Posteriormente, entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que las reacciones 6 y 7, entonces, regeneran el radical tirosina. ¿Cómo? Primero se produce el radical cisteína, de la cisteína 439, y posteriormente, por un flujo de electrones, entonces la cisteína se reduce y queda convertida en radical la tirosina 122. ¿Qué nos quedan? Nos quedan las dos cisteínas oxidadas en forma unidas por un enlace disulfuro. Entonces ese enlace disulfuro se tiene que reducir y convertir en dos enlaces sulfidrilos. Entonces nos dicen, para ese tipo de proceso existen dos sistemas. Un sistema en el cual participa tiorredoxina y otro sistema en el cual participa glutaredoxina. Entonces, las cisteínas oxidadas reciben electrones, una de la glutaredoxina reducida, entonces la glutaredoxina se oxida, nuevamente esa glutaredoxina se reduce porque recibe electrones del glutatión reducido, entonces el glutatión se oxida. Para volver a reducir ese glutatión, entonces se necesita una glutatión reductasa. De esa glutatión reductasa recibe los electrones del NADPH y el NADPH se oxida y se convierte en NADP. El otro mecanismo es que estos electrones, para convertirse en las dos cisteínas reducidas, se reciban de la tiorredoxina reducida. Entonces la tiorredoxina da los electrones, los tioles se forman, la tiorredoxina se oxida, hay que volver a convertir esta tiorredoxina oxidada en tiorredoxina reducida. Entonces eso lo hace una enzima tiorredoxina reductasa que tiene electrones porque tiene unido FADH2, entonces cede los electrones, entonces queda la tiorredoxina reductasa oxidada porque queda unida a FAD. Ella se tiene que volver a reducir. ¿De quién recibe los electrones? Nuevamente los recibe del NADPH y queda el NADP oxidado y la tiorredoxina reductasa queda reducida. Finalmente aquí nos están mostrando las R1, es decir, las dos unidades alfa, donde estarían los sitios de regulación de actividad total, el sitio catalítico, el sitio de regulación de especificidad. Entonces al sitio de actividad total se une desoxi ATP porque ya se han producido muchos desoxis, entonces eso hace que se inhiba la enzima. Si se une ATP quiere decir que hay más ribonucleótido, entonces se necesita que la enzima produzca desoxirribonucleótido, entonces la enzima se activa. Entonces por eso este es el sitio de regulación de actividad total. El sitio de especificidad es el que, dependiendo del nucleótido que se une ahí, si se une ATP o TTP, cuál nucleótido llega al sitio catalítico y se reduce. Entonces nos dicen que el sitio de especificidad ejerce su efecto sobre el sitio catalítico a través de esta estructura que se llama el asa número 2. Y nos dicen que
el sitio de actividad total se encuentra en una estructura que se llama el cono ATP, que corresponde al extremo amino terminal de la proteína R1. Finalmente, en esta tabla nos están mostrando la forma de regulación. Entonces, cuando el sitio de actividad está unido a ATP, entonces cualquiera de los 4 nucleótidos puede ser reducido. Cuando el sitio de actividad total está unido desoxi ATP, entonces al sitio de especificidad no se une ninguno y tampoco se reduce ninguno de estos 4. Es decir, la enzima está totalmente apagada. Pero cuando está unido a ATP y al sitio de especificidad está unido ATP o desoxi ATP, entonces ¿qué significa? Que hay mayor concentración de desoxipurinas. Entonces se activa la reducción de pirimidinas para equilibrar. Cuando ya se producen muchas pirimidinas, entonces lo que se une al sitio de especificidad es una pirimidina, desoxi-TTP. ¿Eso qué está diciendo? Le está diciendo a la enzima, hay bastantes pirimidinas, se necesita que se empiecen a producir más purina. Entonces se reduce GDP. Una vez se reduce el GDP, entonces el desoxi-GTP se une al sitio de especificidad y eso hace que al sitio de especificidad se una ADP para que se reduzca el ADP en desoxi ADP y digamos de esa manera se mantenga un equilibrio entre los 4 desoxirribonucleótidos para que no tengan efectos sobre el proceso de replicación.